Capítulo 5. Antropocentrismo y antiespecismo. Nota: hay una guerra no declarada librándose diariamente contra incontables millones de animales no humanos. Reagan, 1989, en Jenkins, 2012. Sería injusto y deshonesto examinar las formas de relación entre animales humanos y no humanos en las presentes sociedades capitalistas europeas y no empezar por señalar la supremacía humana para con el resto de especies animales. Para explicar esta relación de poder, quiero recuperar el concepto de antropocentrismo. El antropocentrismo, del griego anthropos, ser humano, y del greco-latín centrum, centro, podría definirse como centro del universo y fin último de todas las cosas. Según el filósofo Óscar Horta, cita, el antropocentrismo en sentido moral es la asignación de centralidad moral a la satisfacción de los intereses humanos. 2008, página 111. El antropocentrismo, también conceptualizado como antroposupremacismo, Richman, 2003, página 75, implica que el animal humano pasa a ser el sujeto privilegiado entre los animales. El mundo está hecho a su medida y los individuos de otras especies están en el mundo como medios accesibles para su disponibilidad. Esta forma de entender y organizar el mundo no es universal, se corresponde con una historia eurocéntrica y colonial y puede ser rastreada históricamente. Sobre esto profundizaré en el epígrafe Interrelaciones de la opresión, colonialidad, género, clase y medio ambiente. Como ya expuse en el punto anterior, la frontera humano-animal es una construcción social cargada de poder, y es esta línea divisoria entre especies la cual marcará quiénes son receptores de consideración moral y quiénes no. En palabras de la filósofa Stephanie Jenkins, una vez que hacemos explícitas las fronteras de la comunidad moral, la división entre sujetos morales y no sujetos se transforma en un juicio ético-político. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo dibujamos la precaria línea entre humano, animal y planta? La división entre el humano y el animal está marcada, en términos de Derrida, por la comestibilidad del animal. En otras palabras, aquellos marcados como humanos son sujetos protegidos por las prohibiciones morales contra la violencia, mientras que aquellos calificados como meros animales no lo son. La reivindicación de no violencia, sobre la cual se basa la ética vegana, nos solicita mantener abierta la pregunta de quién o qué requiere consideración moral como medios para admitir la infalibilidad de nuestra capacidad para reconocer la vida. Stephanie Jenkins, 2012, páginas 4-5. La cosmovisión antropocéntrica se convierte entonces en el caldo de cultivo sobre el que se sustenta el especismo. Autores como Billy Ray Belcourt sostienen que el antropocentrismo no es sólo la base cultural, moral y social sobre la que se asienta el especismo, sino que sobre el supuesto de la centralidad y supremacía humana se inscriben también otras opresiones. Para Belcourt, el antropocentrismo es el ancla del especismo, capitalismo y colonialismo. Esta lógica sostiene que los colonizadores, como materializaciones de blancura, ya tienen siempre el derecho a los cuerpos domesticados de animales como lugares de producción de mercancía, comida, erotismo, violencia y o compañía, una realidad que es posible como resultado de una historia de dolor animal y una proximidad humano-animal forzosa. 2015, páginas 4-5. Existen raíces comunes entre las diferentes formas de opresión y por ello coincido con la ecofeminista Greta Garbo en que todas las formas de opresión están ahora tan indisolublemente relacionadas que los esfuerzos de liberación deben apuntar al desmantelamiento del sistema en sí mismo. 1997, página 3. Para ello me gustaría a continuación plantear algunos conceptos y términos centrales para el desarrollo de este ensayo. El término especismo fue acuñado por primera vez en el año 1970 por el psicólogo británico Richard Ryder, nota 11. En el siguiente enlace se puede conocer la definición que acuñó Ryder en su origen. Tovar, 2010, Filosofía vegana, especismo, el folleto original, en filosofiavegana.blogspot.com.es. Recuperado el 4 de mayo del 16 a partir de la página web filosofiavegana.blogspot.com.es y ha mantenido sus premisas principales hasta la actualidad. En términos de Óscar Horta, el especismo es la discriminación de aquellos que no son miembros de una cierta especie o especies.
En otras palabras, el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a cierta especie o especies. El especismo, por definición, es una posición moralmente injustificada. 2008, página 109. No obstante, coincido con Ávila Gaitán cuando defiende el especismo como un orden, y no sólo como una categoría que atiende de forma amplia a la consideración moral. Dice: el concepto de especismo deberá dejar de atender a la moral abstracta para pasar a denominar un orden biofísico-social de escala global, aunque heterogéneo en sí mismo, fundamentado en la dicotomía humano-animal y encargado de reproducir la constante superioridad del primer polo sobre el segundo. Lo anterior involucra un extenso conjunto de relaciones naturoculturales interespecíficas, dispositivos simbólicos y tecnológicos, distribuciones espaciales, afectaciones de los cuerpos, entre otros elementos. Ávila Gaitán y González, 2015, página 46. Es relevante tener presente la dimensión cultural del especismo, pues éste se pone de manifiesto de formas diferentes según los contextos socioculturales en que se desarrolle. Por ejemplo, no es igual la consideración moral existente hacia las vacas en India, donde éstas son consideradas sagradas, que en Inglaterra, donde se consideran objeto de consumo cárnico textil, como tampoco son igualmente considerados los perros en algunas regiones de China, donde son calificados como alimento, que en España, donde son tomados como mascota. Nota 12. El término mascota, que sigue siendo un concepto especista sobre el que merece la pena reflexionar, pues mantiene una lógica de dominio y propiedad. En la web Acabemos con el especismo se comparten algunas interesantes reflexiones al respecto. acabemosconelespecismo.com/animales con los que convivimos. Si bien este ejemplo es una reducción simplista de la concepción de los no humanos en base a otra simplificación por culturas territorios, es útil para mostrar que según la realidad sociocultural en la que se encuentra inmersa, el especismo se expresará de formas e intensidades heterogéneas y cambiantes, según particularidades culturales concretas. El especismo, modelado culturalmente, también se expresa de forma diferente sobre unas especies de animales y otras. En la mayoría de los casos, los individuos menos discriminados de otras especies lo son por su cercanía en ciertos rasgos a las humanas. Ser mamíferos, tener ciertas capacidades intelectuales, formas de lenguaje no verbal similares a las humanas, o tener un cierto recorrido histórico de acompañamiento hacia los humanos les otorga una mayor consideración moral. Según esta lógica, es más fácil lograr empatizar y, por tanto, negarse a discriminar a una vaca que a un pez, de la misma forma que es casi impensable considerar a los perros, con quien cotidianamente convivimos como alimento, situación totalmente impensable para los cerdos. Esta dinámica especista verifica las palabras ya expuestas de Mary Fantaske, 2013, cuando afirma que aquellas personas, humanas o no, consideradas racionales, son las que reciben mayor legitimidad y a quienes se les garantiza el acceso a consideración moral y, en consecuencia, reconocimiento de sus intereses básicos y protección ante la discriminación y la violencia. Una tercera forma de expresión del especismo es la que se basa en superponer el valor y los intereses de la conservación de una especie o ecosistema entero frente a los individuos concretos que no pertenecen a la especie humana. Este caso de especismo se da, por ejemplo, cuando se asesina a animales considerados plaga para el mantenimiento de un ecosistema o cuando se protegen los intereses de los individuos concretos, como el lince ibérico, solo cuando su especie traspasa el límite de especie en peligro de extinción, y no porque el individuo en sí mismo, independientemente de su especie, merezca respeto y consideración en sus intereses básicos, en vivir, en no sufrir y en ser libre. Sobre esta forma de especismo ahondaré más tarde en el punto ecologismo antropocentrista y el debate en torno a la intervención humana en la naturaleza. Considero especialmente relevante tener presente que el especismo adquiere una dimensión estructural. El sesgo especista antropocéntrico permea las disciplinas académicas, las instituciones públicas y se expande a todos los rincones de la vida social. Como señala el filósofo, sociólogo y científico agrario Bob Torres, lejos de ser simples prejuicios hacia los animales solo por ser animales, el especismo forma parte de nuestra maquinaria económica, social y mental, potenciándose mediante la interacción de estas partes. El especismo constituye un aspecto estructural del orden político-económico. Si aludimos a la teoría trifactorial de Niebert, incluso un análisis elemental del modo en que los animales son integrados en nuestras vidas
en nuestra cultura y en nuestra economía muestra que están oprimidos. Directamente consumimos los cuerpos de los animales como alimento. También utilizamos sus cuerpos como fábricas de leche, huevos y otros productos. Nos vestimos con su piel y su pelo. Utilizamos a los animales para realizar experimentos científicos y les explotamos para entretenernos con ellos o para que nos satisfaga su compañía. 2014, página 13. El especismo, en tanto que adopta dimensiones estructurales y genera sujetos violentados, puede ser también definido como opresión. Rescatando la definición de Iris Marion Young que usa la filósofa Magdalena Piñeiro, definiremos la opresión como aquella situación de desventaja, injusticia, reducción o exclusión que sufren determinados grupos de personas por las prácticas cotidianas de la sociedad. Estamos hablando de impedimentos, barreras y limitaciones sistemáticas a causa de normas, hábitos y símbolos sociales que no son cuestionados por la sociedad, sino cumplidos automáticamente por educación, presión o costumbre, como tampoco son cuestionados, en muchas ocasiones, los motivos que originan dichos comportamientos, ni las consecuencias que ellos tienen. Las opresiones son sistemáticamente reproducidas en las más importantes instituciones económicas, políticas y culturales de nuestras sociedades. Por eso decimos que son sistémicas y estructurales. No siempre los grupos oprimidos tienen correlativamente un grupo opresor, pero sí le corresponde a cada grupo oprimido un grupo privilegiado, es decir, un grupo que se beneficia de la opresión del primero, aunque sea incluso de forma involuntaria, en lo inconsciente. 2016, páginas 46 y 47. Haré referencia al sistema de dominación especista como la maquinaria estructural que se extiende a los ámbitos económico, político, social, cultural y moral que articula toda una serie de ideologías. Nota 13. Entiendo aquí las ideologías como conjuntos de ideas que caracterizan el pensamiento de colectividades e individuos y prácticas violentas hacia los animales no humanos. A partir de este concepto me referiré al antiespecismo como el conjunto de resistencias en oposición al sistema de dominación especista, que deriva en una serie de teorías y prácticas basadas en la idea de que los animales no humanos merecen ser respetados, no ser considerados medios ni propiedades, y que tienen derecho a ser libres, es decir, que el especismo es una opresión injusta que debe ser rechazada. En consecuencia con las ideas antiespecistas, el veganismo emerge como una postura estético-ético-política que intenta crear modos posibles de ser con los animales, alternativos a su subordinación, sujeción y explotación. Por Ávila Gaitán y González 2015, página 45. En su libro Veganismo de la teoría a la acción, Salvador Cotelo sostiene que el veganismo no es sólo una forma de alimentación libre de cualquier producto de origen animal, sino más bien una forma de vida que rechaza la explotación de los animales en todos los ámbitos. Cotelo 2013, página 39. De esta forma, el veganismo sería un paso necesario en la lucha por una justicia social preocupada por los no humanos. Nota, como protesta directa contra las relaciones de propiedad a las que están sometidas los animales, el veganismo constituye un gran rechazo al sistema en sí mismo, una postura que no busca reformas, sino que va en pos de la abolición. Para cualquiera que desee el fin de la explotación animal, ser vegano significa vivir lo que queremos conseguir. Nadie explotará animales por nuestros caprichos o preferencias de sabores. Torres 2014, página 224. Desde nuestro privilegiado lugar de humanas hemos convertido a los demás animales en esclavos. Sus vidas, cuerpos y fluidos han pasado a ser propiedad privada, mercancía intercambiable y producto. Los animales son explotados en base a las necesidades humanas que se puedan satisfacer a partir de dicha explotación, ya sea de vestimenta, de alimento, de entretenimiento y ocio, de acompañamiento, terapéutica o para la investigación científica. En oposición a estos múltiples usos de los animales no humanos, me gustaría sostener, al igual que Stephanie Jenkins, que el veganismo no es el fin en sí mismo de la lucha por la liberación animal, pero sí que se presenta como, cita, un componente necesario, aunque no suficiente, pues cualquier conjunto de ética será siempre incompleto, de una ética afectiva feminista de la no violencia. Cuando se construye sobre la ética feminista, la práctica vegana no es una obligación universal o una fantasía de pureza, sino un imperativo corporal. En Weiss 1999, página 129, para responder al sufrimiento de otra y para rechazar las prácticas cotidianas encarnadas
que convierten a ciertos otros seres vivos en asesinables. Una ética vegana feminista de la no violencia se deduce de la construcción del dualismo ontológico, un componente central tanto de las filosofías posthumanas como feministas. 2012, páginas 1 y 2.